Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de modelos de formación docente. El día de hoy tenemos una clase súper importante, súper interesante y vamos a tratar de que sea pues no lo más breve posible, pero lo más amena, lo más disfrutable, lo más crítica reflexiva, porque de aquí vamos a pasar a otros temas que tienen que ver precisamente con esto. Entonces yo te invito a que te quedes bien, pero bien atento a toda la información. Te voy a compartir pantalla y pues te repito, te reanudo la bienvenida. Vamos a trabajar con los principales aportaciones de Iván Illich a la educación y a la pedagogía. Sale, nos vamos a ir desmenuzando cada uno de estos aportes porque es de vital importancia que los conozcas. Por ahí ya vimos a Ferrer Guardia, por ahí ya vimos a Iván Illich, sale, pero pues muy general. Digo, vamos abordando la pedagogía de acuerdo a una línea del tiempo y el día de hoy llegamos hasta este gran pensador de la contemporaneidad. Así es que vamos a hablar o vamos a iniciar con el prefacio, con un poco del prefacio, también con un poco eh, de esta parte del libro, ¿no? Un poco de la introducción del libro de la escuela o de las reflexiones que tenía Illich sobre la escuela y la sociedad, en específicamente de la sociedad desescolarizada, este libro que él escribió, ¿no? Y vamos a iniciar con la introducción. Textual, ¿eh? Textual. Vamos a hablar, perdón, una disculpa, antes de que otra cosa ocurra, hablaremos sobre el tema o ahondaremos sobre el tema valor de la educación pública y obligatoria. Por ahí vamos a iniciar, ¿no? El valor que Illich le da a la educación pública y obligatoria. Y pues a partir de todo lo anterior, pues una serie de concepciones y metodologías que podemos ir trabajando de la mano, ¿no? Entonces, anótale así, valor de la educación pública y obligatoria. Ah, cito lo escrito por Illich en la introducción de la sociedad desescolarizada. Debo a Everett Reimer el interés que tengo por la educación pública. ¿Sale? Un interés que fue creciendo a través pues, de la figura del pedagogo Everett Reimer. ¿Sale? Aquel que también publicara La escuela ha muerto. Debo a Everett Reimer el interés que tengo por la educación pública. Hasta el día de 1958 en que nos conocimos en Puerto Rico. Y aquí se empieza a poner la cosa todavía interesantísima porque normalmente el gremio pedagógico sabe que la pedagogía viene de otros países, pero específicamente con este autor, ahorita vas a ver por qué. Vamos a disfrutar de su vida y obra, ahorita te digo. Hasta el día de 1958 en que nos conocimos en Puerto Rico. Jamás había yo puesto en duda el valor de hacer obligatoria la escuela para todos. Conjuntamente, hemos llegado a percatarnos de que para la mayoría de los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. La clase pasada hablábamos de estos dos conceptos, educación versus escolarización, que son dos conceptos, perdón, totalmente diferentes, ¿sale? En el que no podemos gozar unos de los otros, porque en algunas ocasiones pues la escuela está enfocada a desarrollar otras cosas y la educación, esta naturaleza de educabilidad y del ser humano, de adaptación, lo bello y lo maravilloso de la enseñanza y del aprendizaje, no va con las mismas
características o especificaciones que se pueden tener en la escuela normal, ¿no? En la escuela común. Si a eso lo llevamos al plano de los gobiernos, de las instituciones, de la hegemonía, de las clases sociales y del poder, pues todavía la visión de Reimer y la visión de Iván Illich, pues todavía se ve más cortada, más limitada, ¿no? Conjuntamente hemos llegado a percatarnos de que para la mayoría de los seres humanos el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela. En el último capítulo de este libro se contienen ideas que me surgieron después acerca de conversaciones que Iván Illich sostuvo con Erich Fromm, psicólogo, en torno al Motterek de Bachofen. ¿Sí? Durante estos años, bueno, déjame. Durante estos años, bueno, estamos hablando de 1861, el Das Motterek de Bachofen, que es bueno, tiene un total de 492 páginas. Dame 2 segundos para darte el dato exacto. Es 1861. Y estamos hablando de una teoría matriarcal, sí, 1861. ¿Sale? El último capítulo contiene ideas que surgen del pensamiento de Illich acerca de conversaciones de Erich Fromm, que investiga esta parte de la psicología social en torno al Mutterek de Bachofen. Sí, el Mutterek es el Das Mutterek, es un libro pues de Johann Bachofen, un libro que escribió sobre el matriarcado, sí. Durante estos años, ya más contemporáneos, Valentina Borremans, fíjate que ya no están citando no solamente a las ideas de Iván Illich, es para que veas a partir de qué autores empieza a generar un pensamiento con respecto a la educación pública y obligatoria, para fundamentar en su libro La sociedad y la desescolarización. ¿Ok? Durante estos años, Valentina Borremans constantemente me urgía a poner a prueba nuestro pensar enfrentándolo a las realidades de América Latina y de África, que son realidades variables, múltiples y totalmente ajenas y diferentes a las pedagogías que en ese entonces emanaban. Eso ya lo pensaba Illich, pero imagínate si lo llevas todo el contexto actual, va a ser una cosa estrepitosa. Este libro refleja el convencimiento de ella, Valentina Borremans, respecto de que no solo las instituciones, sino el ethos de la sociedad deben ser desescolarizados. Y por el ethos nos referimos a las costumbres, ¿sale? Los usos y costumbres. Entonces, Illich aborda esta parte de que no solo las instituciones deben de cambiar, sino que la cultura, los valores, las costumbres y las tradiciones de las personas deben desescolarizarse, no se deben enseñar a partir de la escuela, sino que deben de nacer de la propia sociedad, a través de un proceso educativo y no de uno escolarizado. Continúo, la educación universal, por medio de la escolarización, no es factible. Eso anótalo bien, esa cita anótala bien, saca el screenshot. La educación universal por medio de la escolarización no es factible. No sería más factible si se la intentara
mediante instituciones alternativas construidas según el estilo de las escuelas actuales. Esta mirada la podemos observar en el terreno actual con la educación privada, con escuelas que están preocupadas por el aprendizaje, por escuelas que están basadas en la escuela activa, en la escuela nueva, ¿sí? Con escuelas que realmente se van a dedicar al desarrollo de seres humanos en su integralidad, ¿ok? No con instituciones, pues sí, vamos a decirlo, públicas, gubernamentales, que solamente se dedican a cubrir los contenidos que el máximo organismo rector de la educación de ese país o de esa localidad o de ese municipio les exige, ¿ok? Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación, el crecimiento y la extensión de nuevas herramientas y métodos físicos o mentales en el aula o en los dormitorios, ni finalmente el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos, dará por resultado la educación universal. Mira nada más que hermoso es la palabra. Voy a repetir este texto porque es un ADN de los pedagogos y quiero que quede muy claro. Quizá es por eso que las generaciones actuales en pedagogía entienden como que esta parte tradicional, conductual, tecnológica, tecnócrata, activa, nueva, contemporánea, a través de este ADN que yo creo de manera pedagógica, de manera muy personal, que respalda exactamente lo que podría ser como el día a día de docentes, pedagogos y actores de la educación. Que mientras más vocación tienes, que mientras más desarrollas tu profesión y generas de una mejor forma tu trabajo, te encuentras contra todas las dificultades como pueden ser alumnos, padres de familia, contextos, situación económica, social, limitantes, afecciones, actos de violencia, violación, omisión, privación de los derechos universales, de la infancia, etcétera, etcétera, a través de este párrafo, que está, todavía ni empezamos a leer el libro, ya podemos ver uno de los principales pensamientos de Iván Illich. Repito, la educación universal por medio de la escolarización no es factible. No sería más factible si se le intentara mediante instituciones alternativas construidas según el estilo de las escuelas actuales. Ni unas nuevas actitudes de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos físicos o mentales en el aula o en el dormitorio, ni finalmente el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo hasta que englobe las vidas completas de sus alumnos dará por resultado la educación universal, porque eso es la educación. La educación es un proceso integral, multifactorial, multicultural, de larga duración, responsabilidad del pedagogo, pero no alcanza eh, a tener un impacto inmediato en la vida de todos y cada uno de los actores, ¿no? El pedagogo no alcanza a llenar todo eso porque la educación universal tiene que ver más allá de con todos los seres humanos, con todos los elementos que la rodean, por todos los elementos en los que estamos, pues no inmiscuidos, pero en los que somos partícipes, y es que el ser humano es un ser más allá de carne y hueso. Entonces, la escuela no te da los conocimientos religiosos, espirituales, energéticos, técnicos, básicos. Por eso que si queremos educar en integralidad, la figura del pedagogo no alcanza para, ni de la escuela, alcanza para abordar todos estos temas. Continúo. La búsqueda actual de nuevos embudos educacionales, ¿sí? De nuevos accesos a conocimientos, debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional, de su contraparte. Tramas educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje. Y mira nada más cómo Iván Illich, te digo que habría que
Lo voy a decir de manera vulgar porque estoy sintiendo la pedagogía en esta, en esta lectura y de manera vulgar habría que abrazarle, habría que quererle, habría que darle el reconocimiento por esta parte que dice, ¿no? En estas tramas educacionales, en estas transiciones que podemos entender nosotros en donde eres docente, maestro, alumno, en estas situaciones que se van dando, en que tu trama es niño con problema y déficit de atención, maestro con sin vocación y le vas añadiendo factores a esta trama. El pedagogo los va solucionando, pero en estas tramas donde se aumenta la oportunidad para que cada cual transforme un momento de su vida en un momento de aprendizaje. Y este está hablando de un estilo de vida totalmente ligado y natural a la educación, ¿sí? Para que cada cual transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje. Es un estilo de vida y es el estilo pedagógico de muchos de nosotros. Sí, ponderar, porque no eres pedagogo entrando a las aulas o dando los cursos. La pedagogía es un estilo de vida, va más allá de la docencia, de la impartición de cursos. Sí, aquel que estudia pedagogía estudia educación. El objeto de estudio de la pedagogía son los fenómenos educativos. Sí, la pedagogía es esta ciencia técnica o arte capaz de explicar o dar razón o dar solución a cada uno de los fenómenos educativos, con los factores involucrados, con los alumnos, con los docentes, con toda la cantidad de actores, elementos, recursos, teorías, etcétera, etcétera, a partir de la educación, a partir de poder entender la educación. Un pedagogo que no entiende la educación tendría muy difícil esta parte de la que se refiere Iván Illich, ¿no? De transformar cada momento de su vida, de su propia vida, e imagínate de la vida de cada uno de los estudiantes en un momento de aprendizaje. Confiamos en estar aportando conceptos necesarios para aquellos que realizan tales investigaciones a grandes rasgos sobre la educación. Y mira nada más cómo entendemos o cómo entiende Illich la importancia de su trabajo sin andar vanagloriándose, sin andar diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Yo lo hice, yo lo investigué y es para que salgan de la ignorancia, que sería lo peor que un pedagogo podría hacer, pero eh, cómo lo mata y cómo lo remata. Confiamos, ¿por qué? Porque se sabe virtuoso, se sabe solucionador de una situación del fenómeno educativo. Confiamos en estar aportando conceptos necesarios para aquellos que realizan tales investigaciones a grandes rasgos sobre la educación. Asimismo, para aquellos que buscan alternativas para otras industrias de servicio establecidas, obviamente a través de estos conceptos que ya se hicieron universales. Y aquí viene lo más padre, ¿eh? Aquí si eres mexicano, aquí viene una joyita que te tienes que disfrutar, que se toma con vino, que se toma con los pies cruzados, con un gato. Ya te digo por qué. ¿Sale? Me propongo, me propongo examinar algunas cuestiones intrigantes que se suscitan una vez que adoptamos como hipótesis que la sociedad puede desescolarizarse. Este término que ya nosotros abordábamos y que ya hablábamos en algunas clases pasadas, de cómo la sociedad tiene que dejar de creer, ojo, a ver, esto quiero que quede muy claro, la sociedad tiene que dejar de creer, repito, la sociedad tiene que dejar sí, de creer que el único conocimiento válido es el conocimiento que aprendes en la escuela. Sí, los docentes tienen una figura importante, pero la sociedad debe de dejar atrás el creer que el docente es el único que tiene conocimiento, porque es limitar el propio conocimiento. ¿Ok? No tengo nada contra los docentes, yo ejerzo la función docente, pero lo que decimos nosotros no es palabra absoluta, es una pequeña gran gota del mar del conocimiento en el que estamos inmersos.
Illich hace estos cuestionamientos, hace estos análisis y llega a esta hipótesis: la sociedad puede desescolarizarse. Sí, porque normalmente en un sistema escolarizado sabemos que es una producción en serie o en masa de mano de obra productiva, de una ideología, es una lucha hegemónica de clases en donde siempre termina perdiendo el que tiene menos o el que puede menos, ¿sale? Entonces, en esa parte, pues es este, un poco complicado de entender si estás dentro del proceso de escolarización. Illich llega, y repito, es muy interesante porque si tú nunca has salido de ese proceso de escolarización, es lógico que como sociedad tú creas y actúes conforme a lo que se te fue educado, pero una vez que sales de ello, puedes empezar a ver el fenómeno educativo por todas sus aristas y por todos sus vértices. Acá la situación es que no nos lo dice Illich, que nos lo da la experiencia educativa, la experiencia docente, laboral, profesional, etcétera, es que cuando tú empiezas a enseñar tienes una gran responsabilidad porque puedes decidir en ser el mejor en tu trabajo o el compartir el conocimiento para el desarrollo de las demás personas. ¿Sale? La sociedad puede desescolarizarse, hay que buscar pautas, medios, caminos, formas, estructuras que puedan ayudarnos a discernir, no a diferenciar, a discernir instituciones dignas de desarrollo por cuanto apoyan el aprendizaje en un medio desescolarizado. Esclarecer las metas personales que ampararían el advenimiento, la llegada de una edad del ocio, lo que conocimos como el escolar, opuesta como tal a una economía dominada por las industrias de servicio. Y ojo aquí con la joyita. Iván Illich escribe, ¿en dónde? Ocotepec, Morelos, en enero de 1978. ¿Te acuerdas? Te voy a dejar un artículo, te voy a pasar en el grupo, o lo puedes buscar así. Es del año 2021. Iván Illich, un profeta olvidado al que le ha llegado su hora. Te lo voy a dejar. ¿Sale? Y dame 2 segundos también. Recuérdame nada más enviarte. Hay mucho material. Voy, que tú puedes buscar en YouTube sobre este autor, porque es contemporáneo. ¿Sale? Aquí sí puedes agarrar YouTube y darte grasita. ¿Sale? Lo primero que puedes encontrar es segundas fuentes, autores citándolo a él, pero si te das el tiempo y la oportunidad, puedes encontrar al autor, como lo hicimos la vez pasada, directamente una mente insaciablemente curiosa. Hay muchísimas charlas, muchísimas conferencias, muchísimas entrevistas. Obviamente no lo busques en español porque está más difícil de encontrar, perdón. Pero Iván Illich venía recurrentemente a Ocotepec, Morelos, a congresos. Si por algo ha avanzado la educación del país es porque estos pensamientos se han ido expandiendo. ¿Sale? Vamos, vamos a decir poco conclusiones, ¿no? Ya te di algunas ideas, ¿no? Principales aportes del pensamiento de Iván Illich, y te estoy dando como las columnas, como la estructura de todo lo que es el autor. ¿Sale? Vamos concluyendo un poquito. Podría decirse
que Iván Illich pertenece al pensamiento crítico en materia educativa, que rompe con aquellos esquemas tradicionalistas en la pedagogía. Eso desde luego lo podemos ver, lo podemos observar. Critica Illich el papel del maestro, tal cual lo acabamos de hacer. Digo, o sea, no tal cual, pero más o menos ese grado. El papel de la escuela, el valor de los títulos, inclinándose por un proceso de desburocratización y desescolarización. Lo que hemos platicado, y por eso digo que en México se platica con tanta naturalidad gracias a estas ideas y a estos conceptos. La trillada frase de tener un título no te da educación. Educación es dar los buenos días, las gracias y el por favor cuando es necesario. Sí, porque trasciende, va más allá de lo que te enseñan en la escuela. Vamos a entender como procesos de desescolarización absolutamente todo aquello que tiene mayor trascendencia, importancia y relevancia que lo que aprendes en la escuela. ¿Ok? A partir de ahí podemos entender un poco más a este autor. Repito, tienes que leer Iván Illich, un profeta olvidado al que le ha llegado su hora. Es uno de los que no te puedes perder. Es un artículo bastante contemporáneo que te digo, insisto, no te lo puedes perder. Iván Illich, un profeta olvidado al que le ha llegado su hora. Y continuamos en esta parte, ¿no? ¿Cómo todos estos factores que nos han hecho creer que es la única manera de salir adelante, de ser alguien, de trascender, en el momento en el que tú empiezas a aprender y empiezas a tener desarrollo, obviamente empiezas a encajar en otros círculos pedagógicos, filosóficos, deportivos, militares, etcétera, y desde muy temprana edad te puedes dar cuenta cómo poder trascender a nivel social sin ir a la escuela. Es por eso que en la actualidad en redes sociales está muy marcado gente que ha sido educada por la calle, por la vida o por sus circunstancias, con una mejor calidad de vida, con una mejor educabilidad. Sale con mejores formas de aprender, con mejores formas de relacionarse que alguien que puede ostentar 40 títulos. Porque son dos conceptos totalmente diferentes en la actualidad, están súper marcados. ¿Sí? Pero Illich lo que trata es de darnos a través de sus ideas, a través de la pedagogía, estas críticas y reflexiones. Ojo. Illich, considerado como un anarquista humanista, un anarquista cristiano que tiene formación eclesiástica, Iván Illich ha destacado por ideas sobre ecología, desescolarización y organización comunal. Provoca gastos excesivos de energía y recursos naturales. Sin embargo, estas investigaciones que estamos abordando argumentan sobre Illich visto como un intelectual con una filosofía propia. ¿Sí? No podemos amalgamarlo o no podemos ponerlo en el camión, en la camisa de que, es que tiene una formación teológica, eclesiástica. Es que es pedagogo, no es que es anarquista, es cristiano. Estamos viendo la educación nos está hablando, van a decir que yo exagero, pero realmente es la educación hablándonos a través de un educador. Iván Illich es uno de los principales educadores y es una de los aportes del pensamiento. Iván Illich no es que no crea en los maestros, sino aporta más o ensalza más la idea del educador. Y un educador no puede ser cualquiera. Un educador no puede ser cualquiera que sepa enseñar.
o cualquiera que esté frente del grupo, o cualquiera que esté dentro de un proceso educativo o de aprendizaje. Eso no puede ser un educador. Un educador tiene que ser una persona que cumpla con absolutamente todas las características cognitivas, físicas, conductuales, morales, de pensamiento, teológicas, paradigmáticas, de absolutamente de conciencia social, de clase, de, de economía, de salud, que cumpla con todos los requerimientos para poder estar en el mismo o en la misma mesa o en el mismo terreno que el proceso de enseñanza-aprendizaje con la responsabilidad que éste implica. ¿Okay? Eso es Iván Illich, un intelectual con una filosofía propia, basada, fundamentada en ideas de grandes autores, contrastada, reflexionada, criticada, apoyada, fundamentada, repito, de otros autores, enfocada en la crítica a la industrialización que se estaba viviendo en esos momentos, al discurso de la modernidad y a los imaginarios del progreso económico. ¿Ok? A partir de ahí debemos de entender a Iván Illich. Ahora, ¿cuáles son los principales aportes del pensamiento de Iván Illich? A lo mejor está muy repetitivo. Te voy a leer estos tres que resumen como en gran parte pues, las ideas, el pensamiento. Y ahorita te voy a leer así al azar fragmentos, porque te quiero dejar picado, quiero picar, quiero dejar con la duda, la incertidumbre, que hay libros que todo pedagogo debe leer. El Emilio, la Didáctica Magna, el Orbis Pictus, el Plan de 11 años, en este caso en nuestro país, la Iliada, la Odisea. Hay libros que son clásicos que tienes que leer. ¿Sale? El método Montessori, pero este lo tienes que no solo leer, sino disfrutar y saborear. ¿Por qué? Porque ya vas en séptimo cuatrimestre, ya tienes conocimientos, ya sabes qué es pedagogía, ya la probaste, ya la oliste, ya la tocaste, ya la viviste, ya la experimentaste. Entonces quiero que en esta clase pues también tú tengas esa experiencia pedagógica. ¿Qué podemos rescatar como principales aportes del pensamiento de Iván Illich? Crítica a la educación tradicional, cuestionando el alto costo y la falta de eficiencia del sistema educativo convencional. Illich consideraba que la educación está segmentada. Consideraba que la educación está segmentada, ¿sí? Que lo que platicamos hace un momento. ¿Quieres aprender esto? ¿Quieres aprender A? Ve a la escuela de las A. ¿Quieres aprender B? Ve a la escuela de las B. ¿Quieres aprender C? A la escuela de las C. ¿Quieres aprender el 1? A la escuela de los 1, de los 2, de los 3, de los 4. ¿Quieres aprender fútbol? A la del fútbol. ¿Quieres aprender natación? A la de natación. ¿Básquetbol? A la del básquetbol. ¿Quieres aprender economía? A la de economía. O sea, esto es una especialización, obviamente. Pero la crítica es que no existe una escuela interesada en desarrollar en todas sus áreas la educación en cada uno de sus alumnos. Y que esto hace que ninguno de los alumnos, o que todos, no logremos satisfacer las necesidades reales. Sí, en el caso de las escuelas, pues no se logra satisfacer las necesidades reales de los estudiantes. Iván Illich, por englobar su vida y obra, más bien su vida en esta obra, denuncia la desigualdad generada por la educación. Obviamente que hasta en las escuelas públicas hay desigualdad. ¿Por qué? Porque partimos de la idea que la sociedad no es la misma para todos. La sociedad se divide en clases sociales desde el principio de nuestra historia. Se divide por clases sociales, se divide por valor económico, por apariencia, ¿sí? Por una gran cantidad de cosas. Entonces, esta desigualdad que genera la educación no es la educación, sino es la manera en que la propia educación se ha transmitido, porque la educación no segrega,
Si tú pones a muy tempranas edades a dos personas de distintas clases sociales, su educación o las priva y limita o las enriquece. Y eso ya es una decisión personal de cada ser humano. Illich señalaba que la escuela como una institución, en lugar de ser un igualador social, que es esto que platicábamos, dos personas de distintas clases sociales que han tenido acceso a diferentes fuentes de conocimiento, deberían de enriquecer su formación, deberían de enriquecer su persona y no, al contrario, la escuela, y cuando estas dos personas se encuentran dentro de una misma escuela, no se iguala a la sociedad. Uno no se baja a la altura del otro y el otro no puede subir a la altura, ¿sí? A menudo la escuela perpetúa desigualdades, ¿sí? Es la casa máxima para seguir perpetuando las desigualdades. Los niños pobres, obviamente, y pobres en todos los sentidos, y sin ofensa y ni afán de absolutamente nada peyorativo, los niños pobres tienen, yo puedo citar a Illich al día de hoy, al 2 de agosto del 2024, y puedo decir que los niños pobres tienen menos oportunidades, menos recursos para aprender, lo que agrava la brecha educativa. Pero ojo con esto que a lo mejor Illich no plantea como tal, pero es algo muy cierto, que es parte del ADN educativo. Eh, las clases menos privilegiadas tienen una mayor educabilidad, porque la educabilidad no surge del desarrollo, surge de la necesidad. ¿Ok? La educabilidad no se compra, la educabilidad se genera y no todos tenemos la necesidad de generar mayores, mejores estrategias y recursos para aprender, porque no todos tenemos las mismas necesidades. Y a mayor necesidad, principalmente las necesidades básicas, alimentación, comida, techo, generación de riqueza, a mayor necesidad, mayor grado de educabilidad. Y esta brecha educativa entre oportunidades y recursos de las clases sociales más bajas a las clases sociales más altas es la herramienta que tenemos como pedagogos y es la herramienta que tenemos como alumnos para poder acceder a estas oportunidades. Porque las oportunidades primero se vuelven oportunas para quien las trabaja, para quien las prepara, para quien las aprovecha independientemente del estrato social. Y ahí vamos viendo Iván Illich. ¿Ok? Esta brecha educativa no se puede romper, esta brecha educativa no se va a romper, esta brecha educativa no se va a acabar por esto que te estoy platicando, ¿sí? Porque la sociedad está conformada de esta forma. Pero esta brecha educativa sí se puede acortar a través de la educación, de las comunidades, de la propia sociedad, de las escuelas, ¿ok? De la desescolarización. Dejen de limitar el conocimiento a aquellos que tienen acceso. Nos grita entre líneas Iván Illich. ¿Ok? Para terminar, Illich nos deja con la teoría de la desescolarización. Propuso la idea de la desescolarización como una alternativa al sistema educativo tradicional, ese que va por niveles, ese que donde el docente, a pesar de que digan que no, sigue siendo el centro del conocimiento, sigue siendo el dador de conocimiento, sigue siendo el non plus ultra, la figura principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde te certifica, donde te gradúa, donde te titula para que puedas ejercer una profesión, donde se te vende la mentira y donde tú la desarrolles y la fomentas, en que solamente aquellos que van a la escuela acceden a mejores oportunidades de vida, ¿ok? Porque esto es de acuerdo a un sistema social. Esta idea de desescolarización es una alternativa a todo esto. Illich abogaba por el autoaprendizaje, que yo puedo sacar mi lado de Illich, el lado pedagógico que tengo con él,
que yo siempre les he dicho, Comenio, los grandes pedagogos, Rousseau, Pestalozzi, nunca fueron como de, ay, necesito ir a la escuela y específicamente a la UNAM o al Politécnico, porque a partir de ahí voy a empezar. No, no, no. Las universidades, las escuelas, la generación de conocimiento, siempre han estado supeditadas, obviamente, a estas clases sociales, pero la mayoría de ellos siempre han sido autodidactas. La mayoría de ellos siempre han tenido esa pasión y esa necesidad de querer aprender por gusto propio, de querer aprender porque así me nace, porque así lo necesito. El autoaprendizaje ni siquiera es autodidactismo, es me tengo que autoenseñar para resolver situaciones y conflictos de la vida cotidiana. ¿Sí? Illich abogaba por el autoaprendizaje, por la creación de redes de contacto, que no es otra cosa más que compartir el conocimiento con los demás, pese a las ideas de la escuela y pese a las ideas de la sociedad. ¿Ok? La creación de estas redes entre quienes desean enseñar y quienes quieren aprender. Más allá del rol social, más allá del rol educativo, eliminando los títulos, los diplomas, accediendo libremente a fuentes de conocimiento como parte de la visión de Illich y obviamente eliminando figuras de maestro y enseñante, pero siempre puliendo la figura del especialista, de la expertise, del experto, de aquella persona que aprendió y domina absolutamente todos los factores involucrados de un proceso de enseñanza-aprendizaje específico, general o especializado, que no es lo mismo. Con esto me despido, espero que hayas disfrutado la clase tanto como un servidor. Nos vemos en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más.